Caja de relatos. Análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de relatos. Novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, volvemos a estar de nuevo con todos ustedes con Caja de Relatos. Hoy de nuestra Caja de Relatos vamos a extraer la novela histórica La conjura del harén, del escritor Abraham Juárez. Abraham Juárez nació en 1955, en Rioja, una localidad de la provincia de Almería. Actualmente tiene fijada su residencia en Mallorca. Su vida profesional ha estado ligada a la banca, pero su verdadera pasión es la cultura. La cultura en diferentes vertientes, como el arte, la pintura, la fotografía y la lectura. Todo ello lo llevó a cursar estudios de Historia del Arte. Ya desde niño, cuando leyó Sinué el egipcio, de Mika Waltari, comenzó su amor por la antigua civilización egipcia. Desde ese momento no ha dejado de crecer su amor por la historia de Egipto, fruto de lo cual se transformó en lo que fue su primera novela, La faraona oculta, donde nos acerca a los misterios de las muertes de Amarna. Con esta novela obtuvo el premio de narraciones históricas en el año 2022. Ahora, con su nueva novela, La conjura del harén, Abraham Juárez nos lleva al corazón del antiguo Egipto y al reinado de Ramsés III, el último gran faraón. La conjura del harén es un canto de amor a una época históricamente deslumbrante y llena de magia. Con esta novela, Abraham Juárez vuelve a hacer gala de sus conocimientos en el mundo egipcio y, con un estilo limpio, construye una novela histórica impecable. La novela contiene un hecho real llamado Conjura o Conspiración del Harén, que trató de acabar con el reinado de Ramsés III a finales del segundo milenio antes de Cristo. Pero para conocer más detalles de esta novela de Abraham Juárez, La conjura del harén, nuestro compañero Alberto López lo ha entrevistado por teléfono. Así se desarrolló dicha entrevista. Caja de relatos, la mejor literatura. Y entrevistas con los más destacados autores del momento. Hoy en Caja de Relatos nos acompaña Abraham Juárez y vamos a presentar a todo nuestro público su última obra, que estamos hablando de La conjura del harén. Y nos vamos a ir al Antiguo Egipto, como su propio nombre indica. Abraham Juárez, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en Caja de Relatos, aquí en Cadena Universal Radio. Buenos días, agradecido a vosotros por invitarme. Bueno, en primer lugar, coméntenos de dónde procede su pasión por la historia del Antiguo Egipto. Bueno, esto ya viene desde la niñez. Yo debía tener 11 o 12 años y leí un libro, Sinué el egipcio, y fue el que me introdujo el veneno en el cuerpo. De hecho, mi primera novela está basada en la misma época, pero fue esta novela de Sinué la que me hizo interesarme por Egipto. Y en este apartado particular de su pasión por Egipto nos detenemos en el reinado, o el imperio en este caso, del faraón Ramsés III. ¿Por qué decidió centrar la historia en este faraón concreto? Bueno, este hombre considero que es el gran desconocido de la historia egipcia dentro de lo que fueron los grandes faraones, porque en la historia de Egipto hubo, a lo largo de 3.100 años, hubo 285 faraones
de los que se puede decir que podríamos destacar a 10. Y si me apuráis, yo destacaría 6, y este es uno de ellos, pero es muy desconocido. Este hombre tuvo una historia muy interesante, tuvo que hacer frente a unas invasiones a gran escala, tuvo que hacer frente a la primera batalla naval de la historia, tuvo que hacer frente a la primera huelga documentada de la historia, y luego tuvo el hecho de la conjura, que bueno, esto vino provocado pues porque este señor decidió tener 2 grandes esposas al mismo tiempo y cada una le dio un heredero. Y aquí es donde lo que representó su drama personal, vamos. Y es que en esa dicotomía de los herederos y la lucha por suceder a su padre es el punto neutro, el punto central donde gira la novela de La conjura del harén. Y en este caso, digamos, ¿hasta qué punto pugnaron esas 2 mujeres para conseguir por vía legal o ilegal o amoral o inmoral conseguir que sus propios hijos, sus propios descendientes pudieran suceder a su padre? Bueno, aquí había un hecho que es que la que le dio el primogénito, que luego fue Ramsés IV, esta reina era extranjera, no era egipcia. La otra reina sí era egipcia, pero su hijo ya no era el primogénito. Entonces, una de las dos, no diré cuál, una de las dos organizó un complot contra el faraón para que fuera su hijo el heredero. Para organizar este complot contó con la ayuda de las concubinas del harén y se apoyó en la magia negra. Tenía unos colaboradores que eran magos. En aquel tiempo la magia negra, bueno, la magia en general, tenía mucha importancia y la practicaron sobre el faraón. Vamos a hablar precisamente de este último aspecto, la magia negra, que también juega un papel decisivo a lo largo de la novela, y así evitamos hacer spoilers sobre la historia central. ¿Qué papel jugaba la magia negra en el Antiguo Egipto y sobre todo en esta época particular de Ramsés III? ¿Y cómo se practicaba la misma? Bueno, la magia en general formaba parte de la vida cotidiana del egipcio. De hecho, ellos la medicina en sí sola no la practicaban, consideraban, mejor dicho, que no era útil si no iba acompañada de magia negra. Entonces, bueno, hay documentación de que ya practicaban lo que con el tiempo ha llegado a ser el vudú, las agujas, ya las practicaban en aquel tiempo. Aparte de luego, bueno, pues conjuros mágicos, se utilizaban partes animales, veneno de cobra, ojos de mosca, había muchos medicamentos. Claro, esto es lo que quería que nos explicara, y es que a lo largo de la novela aparecen personajes como magos maléficos, como el caso de Iri, que además es sacerdote, aparece Paibe Carmen, que es el primer gran chambelán, aparece también otros médicos y magos. ¿Qué diferencia hay en el antiguo egipcio, entre la medicina y la magia, para que el lector se pueda hacer una idea? Bueno, tenemos que tener en cuenta el tiempo en el que está escrito. Como medicina, ellos utilizaban remedios minerales, incluso partes de animales también. Después, el tema de la magia, bueno, pues era más bien un aspecto místico. Y no se sabe exactamente qué recursos utilizaban, pero era más confiando en la creencia en lo que nosotros llamaríamos hoy placebo. Y otro aspecto que también llama la atención por lo curioso del caso es el tema de las concubinas. ¿Eran habituales las concubinas en Antiguo Egipto y sobre todo cómo eran elegidas y de dónde salían? Es decir, ¿de dónde procedía su origen? Bueno, las concubinas eran elegidas en principio por su belleza.
se decían entre las familias egipcias, preferentemente de un nivel alto, y otras venían como regalos de los reinos aliados extranjeros. Entonces, la idea de la concubina que hemos visto en la película es una idea errónea. La concubina no era una señora que estaba allí esperando a que llegara el faraón y le eligiera para pasar un rato con ella. A las concubinas se les daba una serie se las preparaba con unos conocimientos como podían ser música, danza, oratoria. En definitiva, tenían que ser dignas de atender al faraón, pero no como hombres, sino incluso como representantes de Dios entre los hombres. Era un Dios viviente. Y bueno, eran unos personajes que tenían una gran importancia dentro del harem, a pesar de que por encima de ellas había un escalafón muy importante. De hecho, en algún momento de la historia, algún hijo de concubina llegó a ser faraón. Otro de los temas que nos acaba de apuntar Abraham Juárez es que además juega un papel importante, no fundamental, pero importante en la novela, es la pérdida de la religión. Y en este caso, la pérdida de la fe que a lo largo de la novela empieza a demostrar Keynes. ¿Cuál era la religión que tenía el antiguo Egipto y sobre todo en qué creían, a diferencia de lo que podemos pensar, los habitantes y los coetáneos a Ramsés III? Bueno, la religión egipcia es muy complicada, entonces podríamos establecer un paralelismo con nuestras creencias. Ellos pensaban que el inicio de la vida partió de un mar que llamaban Lud. De este mar surge una colina a la que llaman Geb. De esa colina, en esa colina nace el primer dios, que fue Amón, y este Amón crea a los otros dioses. Entonces la pregunta es, bueno, pero este mar primigenio, ¿de dónde nace? Y ellos le dan una palabra que es Zeta, en definitiva, magia. Nosotros como católicos, pues bueno, pues podríamos pensar también que si Dios fue el creador, podríamos establecer un paralelismo pensando ¿y de dónde nace Dios? No sé si me he explicado bien o no. Sí. También otro de los aspectos que atañen a los personajes y que destaca Abraham Juárez en La conjura del harén es la codicia, que en este caso se personaliza en las mujeres, pero no solo en las mujeres, también en otros habitantes y en otros personajes que van sucediendo a lo largo de la novela. ¿Hasta qué punto la codicia era habitual en el antiguo Egipto y sobre todo hasta qué punto era decisiva para lograr los objetivos? Bueno, la codicia o la ambición, como queramos llamarla, ha seguido hasta hoy. Hay una prueba evidente, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que yo haría spoiler si lo cuento. No, pues no lo cuente. En definitiva, yo pienso que todos somos ambiciosos de una forma o de otra. En este sentido, le voy a desviar un poquito la pregunta para poder evitar el spoiler, y es para contextualizar un poquito el tema de la codicia. ¿Cómo funcionaba la sociedad egipcia en el sentido de la economía? ¿De qué vivían los habitantes y los distintos personajes que salen en la novela? ¿Cómo se desarrollaba la economía del antiguo Egipto y en particular del imperio de Ramsés III? Bueno, aquí Ramsés III hereda una época de crisis del reinado anterior. Su padre tuvo que luchar ya contra una de las pocas reinas faraón que había en la historia de Egipto. Entonces él hereda un periodo de crisis y se esfuerza en mejorar la vida del pueblo. Crea, ordena roturar nuevos campos, pero bueno, que aún así el pueblo en general vive en la pobreza, son campesinos básicamente. Y en los tiempos en los que han recogido la cosecha, pues tienen que vivir el periodo que se llama la zofra, que es cuando el faraón o las clases gobernantes despiden al pueblo a realizar trabajos
para el país. Generalmente, pues bueno, pues el tiempo de la construcción de las pirámides, etc. Entonces es una sociedad que está muy marcada, una élite dominante baja, en la que se cuentan los sacerdotes y los militares, y luego la gran mayoría de gente que es el pueblo llano, que pasaba muchas necesidades. Es decir, estamos hablando de unas diferencias sociales muy acusadas, ¿no? Sí, perfectamente, sí. Esto se nota, esto en la novela se refleja en el padre y los tres hijos, que son las claves de la novela, y que bueno, que si uno de ellos consigue apartarse de esta pobreza es porque cuenta con la ayuda de un personaje que ya vive en la élite. Si no, pues hubieran sido unos desgraciados por la vida. Claro, y es que de las distintas actitudes de los hijos de Ramsés III, hablamos de Ramosé, hablamos de Pentao y hablamos de Khufu, se desarrollan las distintas actitudes, es lo que da después pie a lograr los objetivos y a digamos, desarrollar los argumentos que se pueden leer en esta novela. Y en este sentido quería preguntarle la actitud de cada uno hacia la guerra, que era mucho más habitual de lo que se puede pensar, porque el Imperio Egipto pues vivió muchísimas guerras internas y que lo desangró de una manera muy importante. Esas distintas actitudes de la guerra eran lo que determinó los objetivos, el logro de los objetivos propuestos. Es decir, me refiero que la valentía tenía premio y la cobardía castigo, ¿o no era así? Bueno, a ver, explico. Aquí hay dos herederos, que son Ramsés IV, dos posibles herederos, Ramsés IV y Pentao. Entonces, la novela se trataba de elegir, partiendo de la rivalidad entre las dos reinas, quién iba a ser el heredero. Yo me fijo como una parte importante que hace que el faraón se decante por uno o por otro, el valor en la batalla. Pero en realidad sabemos mucho de Ramsés IV, pero no ponemos absolutamente nada de Pentao. O sea, la imagen que yo reflejo en la novela de Pentao es ficción. ¿Por qué? Porque sabemos que era un aspirante al trono, pero es que ni siquiera sabemos cuál era su nombre auténtico. Porque Pentao significa el de la grande, es decir, el hijo de la reina. Pero no sabemos absolutamente nada. Entonces, en la novela, yo lo planteo, le doy una personalidad definida, concreta, para que el Ramsés tenga la oportunidad de elegir a uno y no al otro. Pero es que la personalidad que se refleja en la novela de Pentao es completamente ficción. ¿Y podría describirnos cómo eran las batallas a grandes rasgos internas en el antiguo Egipto? ¿Batallas en relación a otros pueblos? Sí, en relación a las guerras que se describen en la novela. Bueno, pues eran guerras salvajes. Egipto en aquel tiempo ya tuvo la ventaja de que había conocido, de batallas anteriores, había conocido el carro del ejército hitita. Entonces, el carro de guerra tuvo una influencia fundamental. Y luego lo único es que, bueno, la espada Copes, famosa, la espada curvada egipcia, pues era terrible en el asalto. Entonces, bueno, en el choque de espadas entre las Copes y las otras espadas rivales, tenían siempre las de ganar. Por último, eran batallas muy sangrientas. Por último, Abraham Juárez es un amante, como ha demostrado, del antiguo Egipto, y queríamos preguntarle cuáles son las fuentes que usted ha tenido ocasión de examinar para obtener argumentos de esta novela, y sobre todo cuáles son las fuentes o los libros, vídeos o documentos que usted aconseja a aquellos amantes del antiguo egipcio que consulten para tener una idea real de lo que fue aquella época. Bueno, sobre esta época, lo que yo he consultado básicamente son estudios académicos, porque hay muy poca literatura.
como fuente, digamos, y como libro, si no se tienen acceso a documentos académicos, yo como libro recomendaría uno escrito por Francis Sebre que se llama El último faraón. Pero no es una novela, es un libro académico. Y se lee bien, pero bueno, no es lo mismo que leer una novela. En cuanto a los que yo he utilizado, pues bueno, un poco lo que decía antes, bibliografía de profesores universitarios, alguna tesis doctoral y bueno, en la novela hay como 40 documentos en los que yo me he basado para escribir esta historia. Pues Abraham Juárez, creemos que con lo que nos ha relatado en esta entrevista ha quedado perfectamente presentada La conjura del harén, un canto de amor a una época histórica deslumbrante y llena de magia. Abraham Juárez, muchísimas gracias y muchísima suerte con la promoción de esta novela. Muchas gracias, a vuestra disposición. Y hoy, para despedir este Caja de Relatos, lo haremos escuchando un fragmento de la novela de Carmen Laforet, La isla y los demonios. Aprovecho para darle las gracias por su atención y despedirme con un saludo hasta el próximo Caja de Relatos. Les habló Marcial González. Este relato comienza un día de noviembre de 1938. Marta Camino llegó hasta el borde del agua, en el muelle en que debía atracar el correo de la península. Su figurilla de adolescente se recortó un momento a contraluz, con la falda oscura y el jersey claro de mangas cortas. El aliento del mar, muy ligero aquel día, le empujó los cabellos que brillaban cortos, pajizos. Se puso la mano sobre los ojos y toda su cara parecía anhelante y emocionada. El barco, en aquel momento, estaba dando la vuelta al espigón grande y entraba en el puerto de la luz. La bahía espejeaba. Una niebla de luz difuminaba los contornos de los buques anclados y de algunos veleros con las inútiles velas lacias. La ciudad de Las Palmas, tendida al lado del mar, aparecía temblorosa, blanca, con sus jardines y sus palmeras. El gran puerto había conocido días de más movimiento que aquellos de la guerra civil. De todas maneras, cajas de plátanos y tomates se apilaban en los muelles dispuestas al embarque. Olía a paja, a brea, a polvo y a yodo marino. Las sirenas del barco empezaron a oírse cortando aquel aire luminoso, asustando a las gaviotas. El buque se acercó lentamente en el mediodía. Venía, entre la ciudad jardín y el espigón grande, hacia la muchacha. Ella sintió que le latía con fuerza el corazón. El mar estaba tan calmado que en algunos trozos parecía sonrosarse como si allí abajo se desangrase alguien. Una barca de motor cruzó a lo lejos y su estela formaba una espuma lívida, una raya blanca en aquella calma. De repente, cuando se empezaban a distinguir con claridad las atestadas cubiertas del barco y hasta surgían algunos pañuelos, Marta se dio cuenta de que había mucha gente junto a ella, detrás de ella, a su lado, aglomerándose para saludar aquella llegada. En aquellos tiempos, el correo de la península venía siempre lleno de soldados con permiso desde el frente. José Camino, un hombre alto, flaco y rubio, cogió del brazo a su hermana y la apartó de aquel borde del agua. ¿Estás loca? Pino se está poniendo nerviosa. Dice que te vas a caer. La hizo retroceder unos pasos, y ahora quedó la muchacha entre su hermano y su cuñada. Entre los dos parecía insignificante e infantil. En realidad, Marta tenía la misma estatura que Pino, que era una mujer bien plantada, joven, morena, de caderas amplias y cintura muy breve, vestida con lujo rebuscado, algo impropio de aquella ocasión y aquella hora. Pino llevaba unos tacones altísimos y Marta sandalias bajas. Esto la hacía parecer más pequeña junto a la otra mujer. José resultaba un hombre serio, importante. Era más rubio y más blanco que su hermana. Su piel parecía la de un nórdico porque no se tostaba.
Se enrojecía a cada instante por la influencia del aire o del sol, o simplemente de sus emociones. En nada más que en el cabello claro se parecían Marta y él, afortunadamente para la muchacha. José tenía algo extraño y como muerto en las facciones. Su nariz era enorme, caída, sus ojos saltones y de un desagradable color azul desteñido. Siempre vestía de negro y siempre sus trajes eran impecables. El buque se acercó tanto que Marta se notó envuelta en un doble griterío. La gente del muelle se volvía frenética al distinguir los rostros de los pasajeros y estos desbordaban su entusiasmo. Marta solo veía allí, en las cubiertas, soldados, hombres de la guerra con sus mantas. Había muchos barbudos. Casi sentía su olor. Miraba ansiosamente entre ellos y sobre ellos, y al fin, en la cubierta más alta, vio unas figuras civiles. Había señoras, y pensó que entre aquellos debían estar sus parientes. Consultó con la cara de José, quien en aquel momento sacaba su pañuelo del bolsillo y empezaba a agitarlo. En efecto, hacia allí miraba. Después de haberlos esperado tanto, de haber soñado durante 2 meses con su llegada, Marta se sintió repentinamente tímida. Los que llegaban se habían sentido deprimidos poco antes, cuando el barco pasó delante de unos acantilados secos, heridos por el sol. En aquella cubierta alta, apoyados en la barandilla, estaban 2 mujeres y 2 hombres que por primera vez llegaban a la isla. 3 de ellos, las 2 mujeres y un caballero maduro de cabello rojizo, pertenecían a la familia Camino. Caja de relatos. La mejor literatura.